Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web. Esto es Historia con Sentido y yo estoy encantado un día más de acercaros un espacio, una parte de la historia que vamos contando en cada uno de estos podcasts. Hoy volvemos a Venecia. El tema propuesto es Barciza, que es un palazzo desde donde arrancaremos nuestro recorrido por el agua del Gran Canal para seguir viendo las bellas edificaciones que ya estamos remontando bastante. Ya estamos muy cerca del puente de Rialto, ya nos queda, por así decirlo, la curva final de lo que es el canal, pero todavía nos quedan programas y nos queda un buen sabor de boca y unas bellezas por descubrir, por conocer y algunas por visitar. Pero vamos con el introito, que sé que es lo que más os gusta a todas las personas que me escucháis. Cuando solemos pedir en nuestro país, cuando solemos pedir café en una cafetería, y somos varias las personas las que lo pedimos, siempre sucede algo curioso. Nadie pide un café igual, no sé si os habéis fijado. Unos un cortado, uno con leche, uno solo, uno corto de café, un express, un café con leche en taza pequeña, otro en vaso, con leche de soja, con leche desnatada, en fin, hay un mundo, y luego claro, hay que pedir el vasito de agua o no me pongas azúcar, ponme sacarina. Al final es algo, como pedir un café, es algo tan complicado como describir una solicitud de un menú de alta cocina. Pero somos así y no podemos cambiarnos. Cuando yo era joven, aparte del café solo, el café con leche, en mi zona no se tomaba jamás en vaso el café, era considerado casi una ordinariez. En otros sitios sí, porque la gente se calentaba las manos con el cafecito caliente en vaso. Pero si en el norte pedías un café con leche en vaso, te miraban como diciendo, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Que piensas que yo no tengo tazas? Pues era una cosa así como un tanto que la gente se ponía un poco de uñas. Había luego pues los típicos carajillos, que era ese café con ron y con unos granos de café que se echaba encima flotando y que podía ser con ron o con coñac, y a veces era quemado o sin quemar. Esto lo hacían los obreros antes de entrar a la fábrica para tener buen ánimo, buen temple en la jornada que les venía encima. Hoy en día esto te meten, vamos, las personas que llevan protección de riesgos laborales te expulsarían de la fábrica. Y cuando uno pedía una infusión, pues había una infusión, no había test. Era una cosa, algún té podías encontrar en bolsas, ya entre el té Ornimas, pero antes del año 75 yo jamás vi té. Sí que había manzanilla, que la manzanilla te hacían una manzanilla que era la manzanilla de las hojas de las flores de manzanilla que se cogían en el campo, que vendían los caseros en el mercado, en la plaza que decíamos nosotros, que era que te cogían una cucharada, te la ponían en una espumareda o en una especie de filtro, te echaban el agua caliente encima, lo tenían un poco, luego lo tiraban, te echaban el azúcar, te daban 2 vueltas y eso era lo que te daba de manzanilla. Que los más listos, cuando se cruzaban con esa manzanilla, solían pedir que les echaran un trocito de anís. Así que el mundo de ahora, de cuando uno va remontando en edad y ya llega un día que el médico te dice, ¿tiene usted la tensión alta?
se acabó el café descafeinado y ya cuando te hartas de tomar descafeinado, pues dices, bueno, voy a hacer una inmersión en el mundo de los tés. Y uno pide un té y cuando pides un té ya te dicen, ¿pero un té de qué? Pues, si no tienes ni idea, y dices, pues un té. Dice, pero un té verde, un té rojo, un té negro, un té japonés, un té... Una serie de variedades de té absolutamente increíbles. Pero en esto yo no estaba tan perdido, porque antiguamente, cuando existía en Madrid Mark Spencer, que desgraciadamente fue una tienda que fue absorbida por el Corte Inglés, y una serie de productos muy, muy pintorescos y muy concretos de lo que era el espíritu o el estilo inglés, pues desaparecieron de un mercado común y ahora o te los pides por Amazon y no siempre encuentras lo que estás buscando. Pero allí descubrí yo que había muchas variedades de té y no sabía que ahora ya había tantas como en esa tienda lo hubo hace años, porque ya prácticamente serán 20 o 20 y tantos los años en que desapareció Mark Spencer de nuestro país, pues en lo que te podías acceder allí era un magnífico té que todavía sigue vendiéndose, como os digo, online y por Amazon y estos sitios, que era el té de Fortnum and Mason. Bueno, yo creo, hay muchos tés, la verdad es que hay muchos tés, pero yo creo que si uno quiere llegar a tener un buen té y tomarlo con estilo, pues lo mejor es que se acerque a la casa Fortnum and Mason de Piccadilly, que está en el número 181 de esa calle, y es un edificio que mantiene, con los cambios naturales hechos, como tienda de venta de té y otros productos durante más de 300 años. Cuando os digo de té y demás productos, os digo que también tiene una carnicería y una pescadería absoluta. No, hombre, ya estaréis pensando que si está en Piccadilly, si está en Londres, barata no es. Pues no es barata. No es Harrods, que Harrods todavía se pasa más, pero es una tienda cara. Ahora puedes encontrar lo que quieras. Puedes encontrar langostas buenísimas, que son las que se cogen en la parte de Escocia y que muchas veces nos las meten como langostas gallegas, y percebes que también son de allí y nos lo meten como percebes gallegos. Y bueno, tienes de todo, hasta puedes encontrar gambas de Huelva, de Isla Cristina, de la lonja de Isla Cristina, y ves la caja de madera con toda la trazabilidad de esas gambas. O sea que si tienes cartera puedes encontrar allí lo que quieres. El otro icono de las compras pues es Harrods, pero Harrods siempre, yo cuando lo he visto siempre como me da la impresión de que es una edificación como mucho más sombría que Fortnum and Mason. Fortnum and Mason llama mucho la atención porque tiene un gran reloj encima de lo que es la puerta central y tiene como dos balconcitos con puertas, que a la hora del té, creo que recordar que a las 4 y a las 5 de la tarde, pues se abren esas ventanas y con las campanadas se asoman y creo que hacen como una especie de inclinación Fortnum y Mason, que fueron los fundadores. Y una vez dentro, porque el edificio tiene varias cosas, tiene una perfumería, tiene una cafetería, son gente amable, bueno, elegante, ni os cuento, te reciben allí unos porteros con unos chaquers rojos, tanto ellos como ellas, simpatiquísimos, atentos. Yo me acuerdo que una vez estuvimos tomando el té allí, un té bueno con unos dulces, y pues nos preguntaron cómo por aquí. Pues mira, es el cumpleaños en un 1 de septiembre y el cumpleaños de mi mujer, y eso ya ellos lo tienen, esas celebraciones las tienen muy, muy en cuenta. Y cuando pedí la cuenta, pues me dijeron no, están ustedes invitados por la dirección de este restaurante. Ya os digo que era un té que no era barato, con un pastel de la coronación que nos puso, que era también pues estas leyendas, que era el pastel que tomaba la reina Victoria, que por cierto estaba buenísimo, y nos invitaron a los dos a la merienda, cosa que agradecemos muchísimo. Ojo, no vayáis
y sin la cartera previamente bien rellena de libras o de tarjetas de crédito o de débito, porque igual esto me pasó a mí, pero han cambiado las normas y ahora no es así no son así de licenciosos para poder invitar. Pero bueno, yo os cuento lo que me pasó. Si os hubiera pasado otra cosa, que a veces me pasan cosas desagradables, pues os lo habría contado. Está abierta pues desde aproximadamente las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y tiene unos cuantos pisos que son verdaderamente increíbles. Tiene, creo que es el tercer piso, si es segundo o el tercer piso. Hay uno que está dedicado todo a perfumería de femenina y otro a perfumería masculina. Ya no, a veces, según hay campañas de Navidad, funcionan las dos perfumerías para destinar más espacio a todo lo que son los regalos navideños. Lo de la comida está abajo, está en el sótano. Eso entráis, hay una especie como de gran rotonda desde donde se ve, te invita a comprar porque es todo tan limpio, tan bello y tan bien presentado y con tanta estética y con flores y con plantas y con todo, que invita a la compra, vamos, de una manera irredenta, podríamos decir. Bueno, pues como os digo, en la parte de la perfumería hay una serie de marcas con unos olores increíbles. Si os gusta la perfumería de hombre, de marcas que yo jamás he oído. Y fijaros que ahora las perfumerías de hoy en día, las tiendas de perfumería, han ampliado mucho el mercado de perfumería de hombres, pero yo qué sé, puedes encontrar pues 30, 40, 50, 70 perfumes de hombre. Pues igual estamos hablando de 200 marcas distintas, a cada cual mejor también, pero mejor para ellos y más perjudicial para tu bolsillo. Y luego, pues, por ejemplo, los baños, eso sí, allá te ponen colonia de la que normalmente vale más de 50, 70 euros, allí la tienes en los servicios para refrescarte y echarte la que quieras. O sea, es un despliegue también del consumismo, también hay que decirlo, pero es un lugar un poco legendario del buen gusto. Y en próximo capítulo os contaré todos los tés que se pueden encontrar allí, que son los tés todavía mucho más variados que los que tenemos aquí, pero vamos a dirigirnos sin perdernos más tiempo a el agua de los canales de Venecia para seguir en el último palacio que nos habíamos quedado, que era en el Palazzo Barziza, que está en la ribera izquierda del Gran Canal. Está en el distrito de São Paulo, con vistas al Gran Canal. Está, para que nos volvamos a situar, al lado del Palazzo Giustiniano Businello y frente a Ca' Frasetti. Y el edificio nació como casa almacén en el siglo XIII, propiedad de la familia Contarini, que tantas veces nos ha salido en este recorrido. Y la estructura fue luego remodelada en el siglo XVI, cuando fue modernizada. Palacio Barziza debe su nombre a los propietarios que lo adquirieron en el siglo XVIII, los nobles Barziza de Bérgamo, que reconstruyeron la parte izquierda del edificio original, actualmente la antigua residencia, que sigue siendo una casa particular. La fachada está muy comprometida con las numerosas restauraciones y reconstrucciones ocurridas a lo largo de los siglos. Es asimétrica y llena de elementos que se contrastan uno con otros debido pues a los estilos de las distintas épocas. En el centro la apertura se vio comprometida por las reconstrucciones del siglo XVIII. La primera, apertura de una elegante ventana con parteluz en el segundo piso noble, está parcialmente cubierta y tapiada y corresponde a una ventana más pequeña con parteluz en el primer piso. El bloque izquierdo de la fachada tiene ventanas de una sola lanceta para resaltar los niveles, mientras que la parte derecha, más antigua, se distingue por la presencia de una ventana gótica de una sola lanceta con balaustrada. De particular valor es el antiguo portal labrado, también comprometido en el lado derecho, y por la posterior construcción de una terraza que se proyecta sobre el canal. El siguiente palazzo es el Palazzo Cavalli,
también está ya con el puente de Rialto, y hubo muchas ceremonias civiles que se realizaran en el salón del piso noble, cuyas paredes poseen frescos y pinturas del siglo XVII y XVIII. El siguiente palacio es el palacio en el otro lado, en la ribera derecha, el Palacio Ca' Farsetti. La fachada está casi completamente reconstruida por las restauraciones del año 1874, cuando las columnas fueron reemplazadas, mientras se mantenía en parte el diseño original. A diferencia de Ca Loredan, en la fachada de Ca' Farsetti, solo el porche de la planta baja subraya la división interna de los entornos, mientras que la loggia del primer piso se desarrolla de una manera continua, sin elementos de cesión, con una serie de arcos soportados por columnas gemelas. El portecho de la planta baja parece un entorno sencillo y funcional, con un portal imponente que introduce la escalera y consta de un arco triunfal recto con pilastras jónicas, y a los lados dos grandes estatuas que representan a Marte a la izquierda y a Minerva a la derecha. Y sobre el arco un escudo donde se inserta el león de San Marcos, símbolo de la ciudad de Venecia. Y la escalera monumental, construida en el siglo XVIII, para algunos obra de Andrea Tirali, para otros de Paolo Pozzi, es monumental, y divide es la que sube del portecho al primer piso. Y dos grandes estatuas también dentro de nichos se colocan frente a las rampas que suben paralelas a juntarse en el primer piso, en el descansillo, que forman solo un mismo cuerpo arquitectónico enriquecido por unas valiosas decoraciones de bronce, de relieves en mármol, y en las paredes los frescos con figuras alegóricas fueron atribuidos a Francesco Fontevaso y a Giambattista Zugno. Hoy se cree que son de Mattia Bartolini, que las pudo pintar entre 1696 y 1750, y representan el triunfo de la poesía, el triunfo de la nobleza y las virtudes del tiempo. Y en el techo, en la linterna octogonal, está el triunfo de las letras. El siguiente pasillo es el Palacio Ca Loredan, que dice que aquí era donde estuvo donde se alojó y donde estuvo viviendo el anciano dux Jacopo Contarini en 1280, y fue quien en este momento fue el que se colocó esa gorra, ese birrete, esa especie como de birretina catalana pero tiesa que llevan los dux, y que lo hizo para conmemorar la construcción de este palacio. Sin embargo, el palacio es anterior y las fuentes, como os digo, se remontan a años anteriores. En el siglo siguiente, el edificio pasa a manos de la familia Zane, una noble e importante familia veneciana, y fue en el siglo XIV cuando el edificio fue comprado por la familia Corners, una de las familias más ricas que había en esa época en Venecia. Federico Corner, junto con sus hermanos, dirigían los negocios comerciales e industriales en toda la zona de Levante, y se destacó cuando a lo largo de los años 70 del siglo XIV tuvo alojado al rey de Chipre, Pedro de Lusignan, para darle un gran regalo de dinero que tenía el rey, ya que tenía el rey necesidad de dinero, ya que estaba empobrecido y sobre todo estaba amenazado por los turcos. Y Pedro de Lusignan, agradecido, nombró a Federico Corner caballere y le donó el feudo y el castillo de Piscopia en Chipre. Y a partir de este momento el nombre de la familia cambió a Rincón Piscopia. Entre los miembros de la es como insignia la figura de Elena, una personaje de 1646 a 1684, que fue la primera mujer que obtuvo una graduación académica, y era una mujer de una extraordinaria inteligencia
y facilidad de aprendizaje de las materias más diversas, desde las lenguas clásicas hasta el hebreo, y de las ciencias matemáticas a la teología, y se licenció en filosofía precisamente en la Universidad de Padua, de las más antiguas de Italia, en 1678. En 1703, tras el matrimonio entre Lucrecia, la última descendiente de Rincón Piscopia, y Giovanni Battista Loredan, el palacio pasó a la familia Loredan, que lo mantuvo en su propiedad hasta 1816. Durante el siglo XIX se utilizó para diversos fines, se convirtió en una sala de espectáculos, en una posada, en una oficina de diligencias de agua y una empresa de ferrocarriles, hasta que se transformó en el hotel con el nombre de Hotel de la Villa, adquirido alrededor de 1840 por la condesa Caterina Pecana Campaña de Verona, y fue restaurado con la intención de revivir el antiguo esplendor de los siglos pasados. El 5 de enero de 1868 fue adquirido por el Ayuntamiento de Venecia y se convirtió en la sede de las oficinas municipales. La fachada de Ca Loredan es elegante y rica en elementos decorativos. Es probablemente, comparado con Ca Farsetti, que está enfrente, más representativo de lo que es una estructura típica del almacén casa veneciana. También porque aún conserva, a pesar de los elementos decorativos y estructurales originales de la restauración de 1881, todavía mantiene mucho sabor anterior. Y la subdivisión interna es evidente en los dos primeros pisos de los espacios, la continuidad del pórtico de la planta baja y de la loggia del piso principal, que está elegantemente dividida en tres partes, desde la abertura del porche de tierra por un lado y doblando las columnas en la loggia. Y los arcos y las molduras con muescas ayudan a hacer como más limpia la fachada. La loggia consta de 13 arcos con columnas de mármol griego y capiteles moriscos, y rematadas de un friso que presenta una serie de decoraciones heráldicas y alegóricas solicitadas por Federico Corner después del título y de las concesiones feudales obtenidas por el rey de Chipre, como os he dicho, Pietro de Lusignano. Originalmente estos elementos eran policromados sobre un fondo dorado, y al final del friso dos figuras en alto relieve sobre losas en borde dentado con piedras de Istria nos representan a David a la izquierda y a Goliat a la derecha, y flanqueando los dos altos relieves que presentan la justicia a la izquierda y la fortaleza a la derecha, insertada en una estructura de 4 lóbulos rematada por una aguja gótica ricamente adornada con un busto de ángel rezando y con penáculos. En el centro del friso una cresta ricamente adornada, y también hay unas torretas y 4 insignias heráldicas que representan los escudos de la familia Rincón y de los Lusignano. Y el escudo de armas lleva el lema para todo íntegro, y la decoración se completa con 6 rondas de redondeles de mármol verde con marcos de piedra de Istria decorados con elementos vegetales y geométricos. Correlativo al friso de la fachada principal destaca el portal lateral que da a la calle Memmo, enmarcado por una rica decoración en piedra de Istria, y sobre el marco el escudo de armas de la familia Corner Piscopia, que está coronado por un busto de un ángel también bendiciendo, y flanqueado también por figuras alegóricas. Y en los extremos se elevan 2 pináculos que presentan 4 bajorrelieves dentro de los nichos, que representan virtudes y vicios, entre los cuales está la mansedumbre y la ira. El portecho del primer piso noble de Ca Loredan es la sede de reuniones del ayuntamiento, y el portal central tiene una fina decoración de mármol con un arco coronado por 2 putis, un mascarón central y 2 columnas corintias descansando sobre una base alta.
por encima de las 4 puertas exteriores, 4 pequeños lienzos de Giorgio Lazzarini con niños con sátiros en el lado hacia el patio interior, niños jugando en el lado que da hacia el Gran Canal y detalles detalles son datables entre finales del siglo XVII y principios del XVIII. Se coloca un gran lienzo de la pared frente a la entrada principal, obra de Benedetto Cagliari, procedente del hall del hotel de la Escuela del Mercanti en la Madonna del Orto, que estuvo almacenada en las galerías de la Academia almacenada en las galerías de la Academia Veneciana, y es una pintura que representa el nacimiento de la Virgen, hecha en 1577, y se considera una de las obras más significativas del artista, hermano de Paolo Cagliari, conocido como el Veronés, y heredero de todas sus tendencias. Y los lienzos arqueados, colocados sobre el asiento de los concejales, vienen del Palacio de Camarlenghi, una vez sede de las oficinas financieras de la República Veneciana, y forman parte de una gran cantidad de pinturas realizadas para la decoración del edificio, iniciada entre 1530 y que duró casi 30 años. La mayoría de las obras de este salón de plenos fueron realizadas por Bonifacio da Piatti y su taller, y desde la izquierda está la Vuelta al Gran Canal, San Alessandro, San Constantino, San Vittore, la Adoración de los Magos, San Andrés y San Albise, San Girolamo y San Giovanni Battista, el nacimiento de la Virgen, y al fondo una vista con la iglesia de San Giacometto de Rialto y un lado del Palacio del Camarlenghi, San Vicente Ferrer y San Jacopo. Los lienzos están en las galerías de la Academia de Venecia y aquí hay copias. El portejo de la planta baja, que hoy sirve de entrada y de referencia de acceso a las oficinas, una vez se usó como almacén, es decir, almacén y área de almacenamiento para bienes. Un hermoso portal con mármol policromado y 2 columnas decoradas con volutas introduce a la escalera que conduce al piso principal. Y en las paredes hay 5 luces de barco, 5 ventanas redondos, que datan del siglo XVIII, y en el patio de Ca Loredan hay 2 interesantes realidades muy bien conjuntadas. El primero, que ya hay en Giacampiello del Vino, de estilo lombardo, datable a finales del siglo XV y principios del siglo XVI, que representa un revestimiento escultórico compuesto por motivos de plantas y volutas de alto relieve. Y el segundo, procedente del patio de Camorosini en San Castiano, que probablemente se remonta a finales del siglo XV, siglo incluso si las decoraciones nos parecen recordar todavía a las ideas bizantinas, y por encima de un marco entretejido inferior entre arcos, diferentes elementos se alternan, incluido un retrato de un hombre barbudo, escudos de armas, cruces bizantinas, cestas de frutas, motivos vegetales y fuertes marcos dentados que completan la decoración. La monumental fachada trasera del edificio hacia el patio retoma las dimensiones del portecho y tiene columnas de mármol en la planta baja y 2 órdenes de las logias en correspondencia con los pisos nobles, con arcos y columnas jónicas y corintias. Y el patio está cerrado por un edificio de sillería de arco triunfal de la familia Corner, y la estatua del nicho representa la equidad. Y en el tímpano recuerda una inscripción de la compañía de Fantino Corner, capital de la mar, quien en el año 1538 en las aguas griegas de Preveza derrotó a la flota turca, y en el centro del tímpano el escudo de armas de la familia Loredan. Bajo el porche del suelo se dejó una placa de bronce con el recuerdo de la victoria del 4 de noviembre de 1900, fechada el boletín en 1918, y otra placa en la pared de entrada recuerda a Giovanni Battista Giacinto, primer alcalde de Venecia después de la Segunda Guerra Mundial.
y a la derecha nos recuerda el martirio de Nazario Sauro, aquí traído de Pola, con una solemne ceremonia en el año 1554, y la roca acrástica que marcó la tumba del héroe y una columna de Corintio en base con inscripción latina, recordando encontrado entre las ruinas de un templo romano y posteriormente colocado en el lugar donde estuvo este mártir colgado. Y cerca de la pared de entrada un fragmento de la pavimentación de la riba del ladrillo en espiga con ladrillo que se llama de pescado, a partir del cual se puede evaluar la elevación de la actual respecto a lo que era la cubierta original. Y hasta aquí nos ha traído este paseo que nos ha desembocado en la Casa Rabá, que la veremos en el siguiente podcast. Esto es Historia con Sentido, recorriendo Venecia y recorriendo el Gran Canal, hoy desde el Palacio Barciza en Venecia. Un saludo como cada vez que me escucháis. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.